A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Tal como lo anuncié en nuestras redes sociales, voy a dedicar el programa de hoy a hablar sobre qué es y qué no es la masonería. Algunos de ustedes conocen que yo soy historiador de la masonería, tanto de la Argentina como la hispanoamericana y mundial. He escrito varios libros, después les comento al respecto, y muchísimos artículos, dado conferencias, jornadas, mesas redondas. Y me han llegado durante la semana al WhatsApp de la producción del programa muchas preguntas sobre esto. Muchas diciendo, doctor Las Heras, usted que conoce porque leí en tal diario, acá me mandaron uno, un artículo que habla de que en la masonería, que se hacen cosas oscuras, diabólicas, otros que entienden del tema y me dicen, pero las cosas que se dicen, ¿de dónde salen? ¿Con qué fundamento? Entonces me pareció buena idea, estuve refrescando la memoria, distintos temas que me parece que les van a ser de interés para poder entender con precisión histórica qué es y qué no es la masonería. Algunas cuestiones para tener en cuenta y que van a explicar también, estas que voy a decir ahora, van a explicar también las causas por las cuales en determinados momentos la masonería es muy perseguida. Veamos lo que pasa en la Argentina en mayo de 1810. Todos los que hicieron mayo de 1810, salvo Ascuénaga, todos eran maestros masones. En la escuela primaria de mi época, en la secundaria, hasta en cursos de historia universitarios, se suele decir, afirmar, que la idea de independizar esta parte de América de la corona española surgió en 1810, y eso llevó a los hechos de 1810, de mayo de 1810, porque, bueno, Napoleón había tomado España, había puesto de rey a su hermano más conocido como Pepe Botellas, y en distintos lugares de España había consejos de regencia. El rey estaba depuesto, había consejos de regencia que se reunían y tomaban autonomía en nombre del rey que en este momento estaba depuesto para cuidar todo a cuando volviera el rey. Y eso es lo que se hace acá yo digo siempre, la aldea de Buenos Aires, 1810 no había una calle con asfalto. Y esto es lo que nos enseñaron. Ahí pasó esto, el rey estaba depuesto, el rey de España estaba depuesto. ¿De quién dependía el virreinato? Bueno, entonces crearon un consejo de regencia, etc. Esto es absolutamente falso. Falso completamente. La idea de independizar esta parte de América de la corona española ya venía de fin del siglo XIX, de 1880 y tantos. Tanto es así que en la aldea de Buenos Aires, en 1795, siglo XVIII estoy diciendo, 1810, pero yo ya estoy hablando del siglo XVIII, 1795, en la aldea de Buenos Aires había
3 logias masónicas funcionando. Una de ellas, les voy a decir cómo se llamaba. 1795, quiere decir que es anterior, fue creada antes de 1795, porque en 1795 ya estaba creada, y ahí fue donde se inició Manuel Belgrano. 1795, Manuel Belgrano se inicia masón en una logia que funcionaba aquí en la entonces aldea de Buenos Aires, llamada Independencia. Ya había una logia de maestros masones anterior a 1795, porque la logia funcionaba perfectamente en 1795, que es cuando se inicia Manuel Belgrano, y otros, pero hablo de Belgrano porque justamente como yo escribí una biografía, Belgrano y la masonería, estudié particularmente eso. Así que la logia habrá sido creada en 1790, 1791, 92. Independencia. Y todavía Napoleón no había tomado España, etc. Pero la idea de independizar esta parte de América de la corona española ya estaba vigente aquí. Entonces no es cierto que ocurren los hechos de mayo de 1810 y ahí se le ocurre a una cantidad de masones, porque ya digo y repito, todos los que hicieron mayo de 1810, menos Ascuénaga, eran todos maestros masones. Que ahí se les ocurrió, independizar. No. Esa idea ya venía de mucho antes. ¿Y por qué venía de mucho antes? Porque fines del siglo XVIII, 1700 y tantos, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, independencia hecha, y esto indiscutible porque está totalmente investigado por los historiadores, hecha por maestros masones. George Washington, han quedado retratos de él con todos sus paramentos masónicos. ¿Y esto por qué? Porque como los masones se definen a sí mismos como libres pensadores, como personas que tienen pensamiento libre, es decir, que ejercen el libre pensamiento, que analizan, que razonan, que investigan, que estudian y a partir de ahí toman las decisiones. Se había esclarecido la idea de las democracias imperfectas, no votaban todos, etcétera, pero la idea de darle al pueblo la capacidad de elegir al gobernante. Esto que hoy parece de perogrullo, no lo era en aquellas épocas. Los países eran monarquías. ¿Y por qué el monarca estaba como monarca? Porque se decía que Dios había decidido sobre tal familia, sobre tal persona, y entonces el hijo, la hija continuaba. Pero ¿de dónde surgían esas monarquías? De la idea de que Dios había indicado, tal es el que yo decido que gobierne. Y esto era hereditario. Ahí van a encontrar la primera respuesta a por qué el rey de España, ya hacía tiempo, había condenado a los masones. Había dicho de arrestarlos o directamente mandarlos matar, sacarle el patrimonio a la familia, a cualquiera que se descubriera que era masón. ¿Por qué? Porque hacía rituales diabólicos. No, porque los masones pensaban que el rey no había sido puesto ahí por Dios, sino que esto era un arreglo que venía de antiguo para mantener al pueblo sojuzgado y que fuera solo un pequeño grupo el que hacía y deshacía y los demás sometidos a la voluntad de ese hombre que, como estaba inspirado, enviado por Dios, no se podía equivocar, era infalible. Bueno, todo esto, para fines del siglo XVIII, empieza a encontrar que se disuelve.
la creación de los Estados Unidos de Norteamérica es precisa en ese sentido. Y obviamente, en este caso el rey de España advierte que hay un grupo de personas que, usando el pensamiento racional, indicando por qué él, cómo es que él tiene un poder que llega de Dios y nosotros los demás humanos no, entonces él puede decidir qué se hace, qué no se hace, y nosotros tenemos que someternos a la obediencia. ¿De dónde salió esto? No, pongamos al pueblo a dirigir, a elegir quién dirige. Y para eso, obviamente, el pueblo tenía que tener un libre acceso a la lectura, a la instrucción, al aprendizaje. Y esto me trae a la mente la frase de un maestro masón que hasta fue gran maestre de la Orden Masónica de la Argentina, que fue Domingo Faustino Sarmiento, que decía, sí, el poder está en el pueblo es el soberano, pero hay que educar al soberano. Y a los poderes de aquella época eso no les atraía, porque persona educada, persona que se instruye, persona que lee, época en que cuántos conocían cómo leer y escribir, y cómo tomar decisiones si no conoces cómo leer y escribir. Hoy, ¿quién no? Más bien hoy lo que tenemos que decir, bueno, que también tenga yo acceso a las redes sociales, que sepa usar internet, porque la información, los diarios virtuales, sí, claro. Pero finalmente tengo que conocer cómo leer y escribir y además cómo entender la información. Por eso el masón se define como una persona libre pensadora. Está diciendo, las decisiones las voy a tomar yo. Y obviamente otra de las cuestiones que se ha insistido en muchos de estos artículos que hablan sobre masonería sin conocer del tema, haciendo opinología. Y cuando digo esto, estoy abierto a dar cualquier debate. Hacen opinología. Ignorantes. Hablan de lo que no conocen. Puedo fundamentar todo lo que digo y acepto los debates donde más les guste. El tema de si la masonería es una secta. Es más, hay algunos escritos de gente que uno entiende de elevada cultura y que sin embargo han puesto secta. O lo han escrito en otro idioma y la traducción al castellano se hizo mal, o me permito decirles que secta es aquel grupo que sigue a alguien que dice tener una verdad revelada. Alguien que dice, señores, yo conozco cómo es la cosa, síganme a mí, acepten mis dogmas. Bueno, por eso la masonería jamás podrá ser una secta. Porque no hay uno solo, ni el gran maestre, que pueda decir que tiene una verdad revelada. Precisamente porque cada uno es libre pensador y en más de una logia se encuentran masones con distintas ideas, pensamientos, debaten, discuten, traen trabajos para leer, trabajan tal libro y después lo debaten. O sea, libres pensadores. Gente que ha decidido usar el libre albedrío y el pensamiento racional reflexivo, positivo, creativo y proactivo. O sea, no me voy a dejar llevar por la nariz, que otro me diga lo que yo tengo que creer, pensar o hacer. No. Si el otro lo está diciendo, es tan humano como yo voy a tomar mis propias decisiones. Me equivoco, corrijo. Esa es la manera de evolucionar. Y la otra es que hay un gran maestre mundial. Bueno, pero eso lo dejo para después de la primera tanda. Les aviso el WhatsApp de nuestro programa, de la producción del programa. Pueden escribirnos, dejar mensajes con todo gusto. 11 59 27 60 39. Les repito, 11 59 27 60 39. Estamos haciendo el programa en vivo, en directo, así que nos pueden mensajear ya mismo. Pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web
www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al doctor Antonio Laceras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Sí, aquí seguimos. Me decía aquí la producción que están preguntando sobre cuando dije libros que he escrito sobre historia de masonería, que cuáles son. Ya acá tengo 3 de ellos. Masonería en la Argentina, Enigma secreto y política. Ahí van a encontrar mucho de lo que estoy hablando acá, con una precisión histórica. Masonería en la Argentina, Enigma secreto y política. Mis libros están en librerías Cúspide, en Mercado Libre. Acá otro de mis libros es Belgrano y la masonería, que es la biografía de Manuel Belgrano desde la masonería, de su condición de hermano masón. Y más recientemente, porque también vamos a hablar de los presidentes de la República que han sido maestros masones, este libro lo publiqué hace un par de meses, Juan Domingo Perón, maestro masón. Juan Domingo Perón, maestro masón. Y ahí también van a encontrar todas estas cuestiones sobre Licio Gelli, la logia PDUE, ahí demuestro también que José López Rega nunca fue masón, ni siquiera estuvo en la puerta de una logia masónica. Pero sigo con lo que veníamos hablando. Ven que el tema es amplísimo. Ya explicamos por qué no puede ser jamás una secta la masonería. Secta es, dice el diccionario Real Academia Española, cuando aparece alguien que dice tener una verdad revelada y sus acólitos lo siguen. En general, todas las religiones, todos los cultos dicen tener una verdad revelada, solo que no son sectas porque no aparece una persona de carne y hueso, sino que se dice, bueno, en la antigüedad tal, el maestro tal, el profeta tal, etcétera, etcétera, etcétera. La masonería no se opone a eso. Por eso, y esto le va a llamar la atención a más de uno, para ingresar a una logia masónica hay que creer en algo superior. Se lo repito. Para entrar a una logia masónica, ser aceptado como aprendiz masón, acá o en cualquier parte del mundo, hay que creer en algo superior. Hay que aceptar la existencia de algo superior. Porque cualquier libre pensador se da cuenta de que hay algo superior que ha generado este orden universal. No tiene por qué llamarlo Dios, póngale el nombre que quiera. Ahora, por eso también a más de uno le ha asombrado en algunas ocasiones que hay logias masónicas que abren al público el Día de los Museos, hablo de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y otra gente que ha podido ir a lo que se llama una tenida blanca, es decir, una conferencia que da un masón, pero que puede ir cualquiera que le interese. Y esto también me llegó en varios de los WhatsApp, que me dicen, pero no entiendo, porque yo fui a escuchar una conferencia en una logia masónica, es decir, una tenida blanca. Y noté que ahí donde están las autoridades, ahí adelante, había un libro. Me llamó la atención. Cuando terminó la conferencia, como la gente caminaba por dentro de la logia, miraba los cuadros, la simbología, yo fui tranquilo, mirando, nadie me dijo algo. Agarré el libro, lo abrí, era la Santa Biblia. ¿Qué hacía ahí arriba en la mesa donde estaban las autoridades? La Biblia. Claro, la persona le llamó esto la atención porque él estaba, un señor ya de cierta edad, culto,
que él estaba subsumido con todas esas cosas que había escuchado de no, son ateos, adoran al demonio, en las logias hacen cosas terribles. Sí, para muchos es terrible que se reúna gente a pensar, a razonar, porque los vuelve librepensadores. Y entonces no te lo puedes llevar de la nariz. A muchos eso les perturba, porque están acostumbrados a usar a la gente haciéndole creer cosas que no se pueden demostrar o que se puede demostrar que son falsas. Sigo. De manera tal que para ingresar a la orden masónica, acá o en cualquier parte del mundo, la masonería le pide al candidato que reconozca la existencia de algo superior, que no tiene por qué ser un culto realmente, pero sí puede haber alguien que dice, tengo esta fe, este culto, esta creencia, listo, pero usted tiene que tener algo que reconozca algo superior, porque este cosmos, este universo ordenado, sigue alguna ley, y algo formó esa ley. A tal punto que hay logias en Perú, en México, que están formadas por gente que desciende de los grupos originarios. Ustedes van a encontrar el Popol Vuh. No son católicos, no son cristianos, pero siguen los cultos de sus antepasados precolombinos. Está el Popol Vuh, el libro sagrado, para ellos, para cada uno. En otras pueden encontrar el Corán, en otras en el Antiguo Testamento solamente. Y eso la masonería lo engloba en un nombre que después cada masón le dará de acuerdo al culto o creencia que practica. Pero a los efectos generales, la masonería esto lo llama gran arquitecto del universo. Cuando en algún texto, que lo pueden buscar por internet, ustedes se encuentran que dice GADU, GADU es la abreviatura de gran arquitecto del universo. Entonces fíjense qué importante esto que les estoy diciendo. No se puede ser ateo. Usted tiene que creer en algo. Así usted diga, bueno, sí, hay una fuerza superior, es evidente. Bueno, listo. No hay una autocreación humana. No es que el universo de la nada y sin una razón. Por eso, gran arquitecto del universo. Está diciendo que se trata de algo que ordena, que da forma. Y lo otro, que no me olvidé, cuando me dicen, pero es cierto que hay un gran maestre universal que da órdenes a todas las masonerías, todas las logias de todo el mundo. Nunca hubo eso, falso completamente. Ni siquiera se puede decir, es tan amplio el concepto de libre pensador, que ni siquiera se puede decir que haya una sola gran logia, que sería, una estructura que agrupa, por ejemplo, tomemos el caso argentino, una estructura que agrupa a todas las logias que hay en la Argentina. En la Argentina conviven amablemente al menos 12 grandes logias. Algunas solamente aceptan varones. Por eso, un llamado que me dice la producción que hubo de alguien diciendo, doctor Las Heras, pero ¿por qué solamente los varones? No, ese es otro error. Es cierto que hay logias que aceptan solo varones, tanto como hay logias que aceptan solo mujeres. ¿Y desde cuándo hay mujeres masonas? ¿Será desde ayer, antes de ayer, que se liberaron y empoderaron? No. La Orden Masónica Mixta Internacional, el derecho humano, fíjense el término, el derecho humano, de la cual hay logias en la Argentina, se fundó en el último cuarto del siglo XIX, 1880, algo así. Repito, 1880, algo así. En París.
Y después se fue diseminando, hay logias de esa orden masónica internacional, el derecho humano. Pero el término el derecho humano ya dicho por masones allá por 1880. Un concepto que muchos piensan, bueno, reciente. No, eso también lo legó la gente que trabajaba sobre eso en masonería. En su actividad, en la universidad, en la política, los escritos, en la filosofía. Esa Orden Masónica Internacional de Derecho Humano, fundada ya por 1880 en Francia, ya admitía varones y mujeres, hablo de fines del siglo XIX, admitía varones y mujeres en un mismo pie de igualdad. Así que mujeres, maestras masonas, hay desde hace mucho tiempo. En la Argentina, por ejemplo, hay 2 órdenes masónicas solamente femeninas. Hay varias órdenes masónicas, como por ejemplo la Gran Logia Simbólica de la Argentina, que tiene su gran templo central en la ciudad de Córdoba, que tiene logias de solo varones, logias de solo mujeres y logias mixtas. Acepta todo, no hay problema. Todo en un mismo pie de igualdad. Y otras grandes logias que hay, que son regionales, etcétera. Así que en total tenemos como unas 12 grandes logias. Y conviven perfectamente solo en la Argentina. De manera tal que no hay, ni hubo jamás, ni hubo nunca, aunque los que les gusta mentir y tergiversar, precisamente para que no se conozca la verdad de lo que es la masonería, hayan dicho eso, no hay un gran maestro universal. Lo que son, incluso hay logias que se llaman independientes o salvajes, que son logias que no se relacionan con otras logias. Eso me da pie para hablar de la logia Lautaro. ¿Cuántas veces se ha dicho, y lo han dicho algunos historiadores, pero que no conocen de masonería, pero la logia Lautaro no, le pusieron de nombre Lautaro, pero en logia, pero en realidad era un grupo, un taller de trabajo para independizar América, la corona española. Sí, sí. Pero para poder armar algo que funcionaba como logia, es decir, que había 3 grados, y solo los que llegaban al grado de maestro conocían realmente para qué estaban ahí reunidos. Así se iba viendo si eran confiables. Para todo esto tenían que conocer primero los rituales, las ceremonias, los toques, los signos, los símbolos de cada grado. Así que los fundadores de estas logias lautarinas, ahora voy a explicar eso también, porque la idea en general es que la logia Lautaro, ¿cómo la logia Lautaro? La primer logia Lautaro se funda en 1812 en la aldea de Buenos Aires, es verdad. Después que San Martín, Alvear y otros llegan en el barco George Canning. Pero el primer presidente, que en masonería se llama Venerable Maestro, el primer presidente de la logia Lautaro no fue ni San Martín, ni Belgrano, ni Alvear. Fue un señor que acá en la ciudad de Buenos Aires tiene una avenida, y cuando yo pregunto, le digo, ¿qué hizo ese señor? En general nadie conoce. Julián Álvarez. Julián Álvarez. Ese fue el primer presidente en masonería, se llama Venerable Maestro, de la logia Lautaro. ¿Y por qué digo logias lautarinas? Que es otra cosa que tampoco se enseña. Acá en mi libro Masonería en la Argentina, Enigma Secreto y Política, dedico un capítulo completo a las logias lautarinas. Hubo logia Lautaro en la aldea de Buenos Aires, en la de Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Santiago de Chile. Pues son logias lautarinas, todas con la misma finalidad, armadas masónicamente, integradas por masones y con la finalidad de liberar
esta parte de América de la corona española. Hacemos una segunda pausa y seguimos con el tema de la masonería. Les recuerdo el WhatsApp para que nos escriban. 11 59 27 60 39. Preguntas, consultas, lo que necesiten. Estamos en vivo, en directo hasta las 21 horas. 11 59 27 60 39. Pausa. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Hablando de actividades y demás, los voy a invitar. Es una actividad de entrada libre y gratuita que hacemos este sábado que viene, allí en el Centro Cultural, el Espacio Cultural de la editorial Grupo Argentinidad, en la calle Balcarce 722, San Telmo. 17 horas, entrada libre y gratuita. Voy a hacer la presentación de un libro mío integrado, es el único libro que tengo de esto, integrado por cuentos de fantasía, de ciencia ficción, de imaginación. Un libro que le di forma durante la pandemia y que se publicó recién terminada la pandemia. No hubo oportunidad de presentarlo. Así que este sábado, allí, la dirección es Balcarce 722, Centro Cultural Argentinidad, San Telmo. Entrada libre y gratuita. Vamos a hacer un conversatorio, como se dice ahora, con el escritor Daniel Ripoll, colega también de esta radio. El programa de él está los martes a las 23 horas. Sendero de Escritores. Y vamos a hablar de esto, de mi libro, que se llama Confines del Conocimiento. Este es el programa que estamos haciendo, Confines del Conocimiento. Y el libro, entonces, ¿qué nombre ponerle? Brechas en el espacio-tiempo. Que se asocia, vuelvo a decirles, un título que se me ocurrió durante la pandemia. Brechas en el espacio-tiempo, que se asocia con este título de este programa, Confines del Conocimiento, porque estamos siempre, brechas en el espacio-tiempo, estamos allí siempre planteándonos esas posibilidades que los humanos tenemos, insisto que los humanos tenemos, de ser mucho más que reacciones físico-químicas. Ese es otro tema que también no tiene que ver con creencias y cultos, pero que nos quieren hacer creer que los humanos somos solo reacciones físico-químicas. Si dos personas o más tenemos afecto, buen rapport, porque se activó el área 3C del cerebro. No lo dudo. Hacemos los estudios médicos, científicos, y demuestra que se activó el área 3C del cerebro. ¿Qué la activó? Porque esto es como decir, se activó mi computadora. Sí, algo la activó. Usted puso un dedo, algo hizo. El cerebro es el disco rígido de la computadora. Eso también lo tuvieron muy claro los masones desde siempre. Cuando Descartes dice, pienso, luego existo. ¿Ustedes se dan cuenta lo que implica eso? Pienso, luego existo. Existo, la frase completa sería, luego existo como humano. Y en el cerebro almaceno información, demás, pero esa información es manejada por lo psíquico. Lo psíquico. Lo psíquico, como bien descrito está por el psicoanálisis, la psicología de lo inconsciente, el legado que nos dejó Carl Gustav Jung,
Lo psíquico es algo del orden de lo no físico. Y la mente, sí, la mente, cuando uno dice, este es un tema mental, claro, es la interacción entre lo psíquico, que es del orden de lo no físico, y el cerebro, que es del orden de lo físico, claro. Ahora, fíjense qué simple es esto, que por eso hablamos de enfermedades psicosomáticas. O sea, el cuerpo es el campo de batalla de la mente. Por lo tanto, yo tengo que tener mi psiquismo muy bien entrenado. Mis pensamientos tienen que ser claros. Tengo que ser capaz de responder esas dos preguntas que decía San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, a la cual perteneció el Papa Francisco. San Ignacio decía, hay que responder dos preguntas. ¿A dónde voy y para qué voy? Qué interesante esto, qué interesante, sacado de la frase del fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, orden tan importante en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿A dónde voy y para qué voy? Eso es lo que se pregunta un masón. Un maestro masón se está preguntando eso. Por eso pensamiento racional, reflexivo, toma de decisiones, libre albedrío, ser único e irrepetible. Todo va concordando. Pero esto es clave. Que yo humano sea capaz de darme cuenta que el poder para decidir qué hago, qué no hago, me equivoco, corrijo, todo ese poder está en mí. Sea el creador el que fuere lo que fuere, me dio el libre albedrío, me dio creatividad, me dio tanto poder que hasta me da el poder de enfermarme, sanarme o estar sano. Enfermarme o curarme o estar sano. Por eso las enfermedades psicosomáticas. El cuerpo es el campo de batalla del psiquismo. ¿Cuántas cosas interesantes para la vida si uno tiene tiempo para poder trabajar todo esto? Porque sé que muchos estarán diciendo, doctor Lacera, muy lindo todo lo que dice, pero todo eso lleva tiempo. No solo lleva tiempo, lleva a tener otras personas que estén en la misma búsqueda con las que uno se pueda reunir, conversar sobre esto, preguntarnos, aquel me hace este aporte, eso no se me había ocurrido, bueno, yo hago este otro, pero esto, para los que me preguntaban qué se hace dentro de una logia masónica, eso. Elegir un tema, que puede ser un tema filosófico. Un miembro de la logia que traiga un trabajo, lo lee y los demás lo discuten. O hacen otros aportes. Y entonces vamos edificándonos, porque la única manera de edificarse es siendo dueño de los propios pensamientos, pero que los deseos esos sean positivos. El gran hallazgo, entre tantos otros, pero el gran hallazgo de Sigmund Freud, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con el psicoanálisis, con la psicología de lo inconsciente, es haber podido poner en escrito racionalmente este hecho de que los humanos en general tenemos actitudes autodestructivas. Que la persona dice, pero no me di cuenta. Lógico. Porque es del orden de lo inconsciente. Hay que traer eso que está inconsciente a la conciencia. De allí la importancia de lo que dice San Ignacio de Loyola. No dice solo, hay que responder a dónde voy. Hay que responder a dónde voy y para qué voy. ¿Por qué voy para ahí? ¿Por qué estoy haciendo esto y no otra cosa? Lo estoy haciendo porque esto forma parte de mis esencias,
esto motiva mi vida, como diría Carl Gustav Jung, esto me hace único y irrepetible, que es lo que llama la individuación. O esto hace que yo esté frustrado. Y frustrado permanentemente, y nada me saque de esta frustración, nada me dé el ánimo. Y cuando digo esto, que lo he hecho en algunas conferencias y demás, hay quien dice, bueno, pero dese cuenta la vida difícil que estamos llevando. Yo cada vez que escucho lo de la vida difícil que estamos llevando, me genera responder con ironías. Porque así que estamos llevando una vida difícil. Claro, porque vivir en Europa durante la Segunda Guerra Mundial debe haber sido muy fácil. Claro, porque vivir hace 300 años en Europa debe haber sido muy fácil. No había penicilina, no había antibióticos, venía una peste, se llevaba 80 millones de personas. Porque vivir en el continente que habitamos, llamado América, hace 300 años sería muy fácil. Para no hablar de lo fácil que sería vivir en la época de la cueva de la caverna. Entonces, cuando la persona me dice, pero tenga en cuenta los momentos difíciles que nos tocan vivir, yo digo, ¿con qué facilidad, y la palabra acá es fácil, con qué facilidad buscamos poner culpas afuera en vez de plantearse qué me está pasando a mí? Además, ¿por qué digo esta tontería? Porque me hace acordar esa frase de Borges, cuando el periodista le dice a Borges ya estaba ciego, y le pregunta por cómo se estaba viviendo en la Argentina en ese momento. Entonces Borges dice, y en el mundo, en la Argentina y en el mundo. Entonces Borges dice, mirando la nada, porque estaba ciego con el bastón, sí, dice, tiene usted razón, nos han tocado vivir tiempos difíciles. Y hace una pausa Borges. Entonces el periodista quiere hacer la segunda pregunta y Borges dice, no, espere que yo no terminé de responder. Ah, bueno, maestro, adelante, hable usted. Borges se enojaba cuando le decíamos maestro. Así que se enoja que le dice maestro y dice, no me diga maestro, y ahora le voy a responder. Le estoy diciendo que usted tiene razón, que nos han tocado vivir tiempos difíciles. Hace la pausa y sigue, como a todas las personas en todos los tiempos. Pero fíjense la conducta autodestructiva, de automaltrato, de quien quiere poner una excusa, me han tocado los tiempos difíciles. ¿Quién pone una excusa? Es que no se dieron las condiciones. Ahí está de vuelta el masón, libre pensador, que dice, no, ¿cómo no se dieron las condiciones? Yo tengo que generar las condiciones, yo voy a provocar un cambio. Vamos a la última pausa del programa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Y sí, se necesitan espacios donde reunirse con tranquilidad, donde poder conversar, y mientras conversás, sobre todo estos días de frío, comer algo que le haga bien al estómago, tomar algo rico que estimule. Y en ese caso, tanto mis amigos, la gente aquí del equipo de producción, de la radio, tenemos un solo lugar. Y siempre digo, lo menciono porque doy fe de lo que estoy diciendo.
quedan pocos lugares en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo ahí cerca del Obelisco, donde poder reunirse a comer algo tranquilo, aislado por más ruidos que haya afuera, y en un lugar señorial. Me estoy refiriendo al restaurante del Club del Progreso, ahí en la calle Sarmiento 1334, 1334. Búsquenlo, me decía el otro día acá el equipo de producción que diga, y ahora lo digo, búsquenlo en Instagram, Club del Progreso Restaurant, van a ver ahí de qué se trata. Así que dentro de un ratito, cuando termine el programa, nos vamos todos para allá, por supuesto. La van a pasar muy bien. Sábado, domingo, a la mañana al desayuno, a la media tarde. Excelente, excelente. Se van a sorprender. Club del Progreso Restaurant y Confitería, Sarmiento 1334. Esto que acabo de decir también tiene que ver, porque encontrar los lugares de reunión, encontrar los lugares donde uno esté tranquilo. Fíjense que algo que desde hace algún tiempo, hablo de Occidente y el Oriente occidentalizado, Oriente sigue siendo otra cosa, tengo gente de mi equipo que ha estado en la India hasta hace poco, otros en Japón, y Japón es Occidente, pero sin embargo mantiene toda su filosofía de vida oriental. Entonces, claro, tienen mucho tiempo para sí mismos. Mucho tiempo. Y Occidente se ha construido buscando que lo normal sea que la persona no tenga tiempo para sí misma. Y si no tengo tiempo para mí mismo, no puedo hacer lo que indicó San Ignacio de Loyola, poder responder a dónde voy y para qué voy, fundamentar por qué estoy dando este paso ahora, porque este paso después me va a llevar a otro y después otro, y entonces evoluciono. Conservar es no evolucionar. Si sigo haciendo más de lo mismo, como decía Albert Einstein, imposible haciendo más de lo mismo encontrar algo nuevo. Esto es lo que Carl Gustav Jung llamó la individuación. Y él conocía de masonería obviamente, y además, basando en eso, utilizó términos de la masonería. La masonería, cuando alguien se inicia como masón, iniciado. Pero después se inicia en el segundo grado, en el tercer grado. Cada momento implica una transformación, busca una transformación de la persona. Nuevos conocimientos, nuevos puntos de vista. Y por eso Jung dice esto. El legado de él está mucho más allá de lo psicoanalítico, etc. El legado de él es la individuación, que es un conjunto de métodos y técnicas y de forma de vida que hacen que la persona pueda continuar en cada momento de su vida encontrando situaciones nuevas, creativas, que lo mantengan además en una estructura psico-biosocial armónica. La sanidad es psíquica, es biológica y es social. Por eso también, y Jung esto lo señala también, lo dice claramente, por eso a medida que la persona va evolucionando en su desarrollo mental, en sus capacidades, en su comprensión, en su creatividad, en su toma de decisiones, también van quedando vínculos que antes fueron incluso vínculos fuertes, pero van quedando en el camino porque cada uno va evolucionando de una manera distinta y eso no está mal. Está muy bien que cada uno de nosotros tome sus propias decisiones, se haga cargo de su vida. Alguien que está haciendo ese sendero de individuación que propone Carl Gustav Jung jamás va a decir el otro me hizo. En todo caso dirá, ¿qué me pasó a mí que me dejé engañar? ¿Qué me pasó a mí que me equivoqué? La única ambición que un ser humano no tiene que tener es la de infalible.
Los humanos aprendemos gracias al método del ensayo y el error y a pedir ayuda a aquellos otros que ya transitaron por ese sendero. Aquel que ya se subió al bote y recorrió el río y volvió, ese me puede decir qué escollos hay en el río. Se ha convertido en mi maestro. La relación maestro-discípulo es una relación muy buena. Maestro-discípulo, que no es profesor-alumno. Las palabras son muy claras. En la relación profesor-alumno, el profesor profesa, o sea, está diciendo algo que para él es lo correcto. Usted estudia eso, el día del examen final repite las palabras del profesor, 10 sobresalientes. Lo felicito, lo voy a poner de ayudante de cátedra. En cambio, en la relación maestro-discípulo, el maestro enseña con su propio ejemplo. El maestro responde preguntas que le hace el discípulo, las inquietudes del discípulo, y a veces responde de manera simbólica, o sea, no concreta, simbólica, para que el discípulo tenga que generar sus propias decisiones, reflexionar. O sea, el maestro al discípulo le da herramientas e instrumentos, lo ayuda a evolucionar, pero no lo obliga a repetir. Al contrario, el maestro no busca que el discípulo repita. El maestro busca que el discípulo algún día lo supere, se acuerde de que fue su maestro en una época, pero ya está, ahora sigo. Por eso es muy importante también en cuenta esto, la relación profesor-alumno, maestro-discípulo. Profesor-alumno, el profesor profesa lo que él entiende que es lo correcto de tal cosa, usted el día del examen repite eso, 10 sobresalientes. Pero en la masonería se utiliza el término maestro, el maestro masón. El maestro es alguien que ayuda al otro a que el otro crezca y evolucione en su condición de único e irrepetible. Único e irrepetible. O sea, no que haga lo mismo, el mismo camino que yo. No. Usted tiene que encontrar su camino, que puede no ser el mío, que seguramente no es el mío. Pero yo le puedo dar herramientas e instrumentos para que usted busque su camino, sus esencias. Y no me olvidé, lo dejé para el final del programa, acá en la Argentina, cuántos maestros masones han sido presidentes de la República, desde Bernardino Rivadavia. Pero tenemos a Hipólito Yrigoyen, tenemos 2, 3, uno ya lo dije, el título de mi reciente libro, pero 3 que les van a llamar la atención a los que no conocen del tema. El doctor Arturo Humberto Illia, además de ser un hombre que practicaba muchas técnicas orientales de desapego, era maestro masón. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín también era maestro masón, de una logia muy particular, pero maestro masón. Y, como lo señalo en mi libro, Juan Domingo Perón, maestro masón. Maestro masón. Si les interesa conocer dónde fue que se inició, cómo pasó, pues está todo en mi libro, Juan Domingo Perón, maestro masón. Pero lo importante es reflexionar y decir, bueno, por algo esta gente llegó ahí. En el caso de Juan Domingo Perón, hasta tuvo un vicepresidente que era maestro masón. En la tercera presidencia tuvo en uno de los ministerios al gran maestre, el doctor César de la Vega, que era el gran maestre de la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones. Formó parte de un ministerio en la tercera presidencia del general Perón. Ahora, aquí es donde alguno que ha llamado, pero entonces los masones actúan como un grupo. No, ahí está la otra clave. Que usted pertenezca a una logia y vaya a esa logia, discuta con los otros hermanos de la logia, etcétera,
no significa que usted reciba órdenes de ahora al salir usted va a ocupar tal cargo y ahí va a hacer lo que nosotros decimos. No, porque entonces se arruina la idea básica que es la del libre pensador. Por eso hay tantos debates. Hasta hay unos escritos del general Perón que he incluido en mi libro donde él plantea también eso. La gente se cree que la masonería es algo estático. No. Entonces, hay gente que estaba de acuerdo y gente que no estaba de acuerdo, porque son libres pensadores. Gente que pensaba que había que hacer otra cosa, porque son libres pensadores. Así que ni siquiera en eso se puede decir lo que ocurre es que el grupo, una vez que los miembros de la logia van y hacen lo que el venerable maestro, el gran maestro ordena. No funciona así. ¿Cuánto tiempo me queda, mi querido Leonardo Giusti? Nada, ya terminé, estamos bien. Así que gracias a Leonardo Giusti, que me cuida acá en el sonido, Viviana del Río, que hace la producción general. Y bueno, los espero a los que puedan en la presentación de mi libro, Brechas en el Espacio-Tiempo, este sábado que viene, 17 horas, en el grupo Argentinidad, y en la calle Balcarce 722, San Telmo, y nosotros nos vemos miércoles que viene aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos, luminoso abrazo. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.